Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Cada vez con menos días para llegar a las PASO, a pesar del intento que hoy tiene el propio gobierno de limitar el alcance de estas PASO, que en definitiva van a ser un anticipo, seguramente van a ser un anticipo de lo que vendrá y de la posibilidad que tenemos todos los trabajadores y en general el pueblo argentino de dar por terminada una etapa absolutamente nefasta para lo que hace a nuestros intereses, para lo que hace a nuestro nivel de vida. Y esta misma semana, y en relación a lo que estoy diciendo, se conocieron cifras muy contundentes en relación a la pérdida de fuentes de trabajo. Y digo esto porque hace ya 3 años y pico en este programa anticipábamos que uno de los objetivos del gobierno que venía no era solamente hacer que bajara el poder adquisitivo, sino además que hubiera menos empleo. Y usted podrá decirme, no, esto es demasiado perverso. No, es tal cual, es parte de un plan absolutamente determinado. Y para eso tenemos a nuestra columnista, Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Que nos va a dar cifras importantes. Sí, efectivamente cifras importantes y muy negativas. Se conocieron recientemente los datos del INDEC que se refieren ya al 2019, nos dan datos de la primera parte de este año y que mostraron el dato más llamativo, que es que la desocupación, por primera vez en 13 años, está por arriba de los 2 dígitos, en 10,1%. Esto implica un aumento fuerte respecto a lo que era hace un año atrás. Son más o menos 240.000 desocupados más que hace un año. Y si nos comparamos con cómo estábamos en el año 2015, hay 765.000 personas más desocupadas en este lapso. Ese es el balance hasta ahora de estos 3 años y pico de gobierno en términos de desocupación. ¿700? 65.000. Ah, un montón. Bueno, sí. Estamos en 2.100.000 desocupados, de los cuales 765.000 son atribuibles directamente a los últimos 3 años, al empeoramiento del mercado de trabajo en este tiempo. ¿Tiene alguna distribución regional destacable? Sí, hay 13 aglomerados de los 31 que releva la encuesta permanente de hogares que tienen estas tasas por arriba de 2 dígitos. El que está más alto, hay un gráfico para mostrar directamente, es Ushuaia con un 13%, sigue Rawson-Trelew con un 12,3% y hay también varias grandes ciudades dentro de esas cifras altas de desocupación. Está Rosario con un 11,7%, Córdoba con 11,3% y el Gran Buenos Aires con 11,1% cuando uno mira el Gran Buenos Aires incluyendo capital y conurbano, pero si separamos los partidos del conurbano, que son los que han sido más golpeados, sobre todo por la pérdida de empleos industriales, 12,3% en esa zona, digamos, en los partidos del conurbano. Son varios los aglomerados, como suele suceder, que tienen una situación peor que el promedio. Hay una cuestión llamativa que es que este aumento reciente de la desocupación se da sobre todo por un aumento en la tasa de actividad, es decir, más personas queriendo participar en el mercado de trabajo y no se ve una caída de tasa de empleo. Digo llamativo porque la actividad económica en este mismo periodo tuvo una caída de 5,8% y el empleo registrado, del cual tenemos datos fehacientes, un 2%. Así que es lo que dicen estas estadísticas, pero la verdad que uno podría pensar que la situación incluso podría ser peor que la que muestran. Es raro que no reflejen una caída en la tasa de empleo con estas condiciones que conocemos. Lo que sí vemos cuando miramos el comportamiento de varones y de mujeres es que la tasa de actividad aumenta sobre todo en las mujeres, o sea, son más las mujeres que salen a buscar
empleo cuando antes algunas no lo estaban haciendo, y eso probablemente tiene que ver con los ingresos de los hogares que están muy golpeados en términos de poder adquisitivo. Y en el caso de los varones no se ve aumento en la tasa de actividad, se ve ahí sí una caída importante en la tasa de empleo. Hay también otros indicadores que, como venimos resaltando en otras oportunidades, hablan de un deterioro de lo que tiene que ver con la situación del trabajo en general. Uno es la tasa de subocupación. Esto es muy importante en general para las personas que por ahí tienen empleos independientes, que hacen changas, y entonces no se refleja esta mala situación directamente en estar desocupado, sino en tener muy pocas horas de trabajo porque no hay quien compre los productos o no hay nada que hacer. En este caso, la subocupación alcanza el 11,8%, es 1 millón más de personas que las que había en 2015. Cuando vos decís subocupado, ¿por qué no repetís el criterio que te define un subocupado? La definición sí, es que tienen que trabajar menos de 35 horas semanales, pero no por razones voluntarias, porque es una persona que está estudiando o que quiere estar a cargo del cuidado del hogar o tiene otros ingresos o lo que fuera, sino que es una situación involuntaria. Está trabajando menos de 35 horas semanales y quiere trabajar más horas. Entonces, el aumento en general de la subocupación va muy de la mano de la desocupación, en el gráfico se veía, y desde el inicio del gobierno Macri está claro que ha venido creciendo, y como decía antes, es 1 millón más de personas que en el 2015. Un último dato, es muy impresionante también la cantidad de personas que estando ocupadas están buscando activamente otra ocupación, sea para tener más ingresos, sea para reemplazar esa ocupación, lo cual habla de un descontento, por decirlo de algún modo, con la situación en el propio empleo. Esa situación alcanza a 3.700.000 personas, y si sumamos esas personas más los desocupados, nos dan casi 6 millones de personas que están saliendo al mercado de trabajo buscando una ocupación, sea porque no la tienen o porque necesitan otra o una distinta. Mariana, yo sé que no es parte del informe, así que discúlpame, pero... Disculpado. Pero si uno tuviera que pensar, ¿con qué rama de la actividad se puede realmente abastecer de empleo en forma significativa? No un poquitito, sino una cifra que realmente impacte sobre esa cantidad de desocupados. ¿Qué rama tiene prevista el gobierno, si es que tiene alguna? Pero ¿qué rama a vos te parece que puede reactivar de manera significativa la ocupación? Bueno, en general, una de las ramas que se relacionan con una capacidad de activar el empleo y de activar además la actividad económica en sí misma es la industria, que no casualmente es la actividad que vino expulsando empleo desde el primer momento del gobierno de Macri sistemáticamente hasta ahora, y es la que más ha disminuido en este tiempo. También están en una situación muy, muy mala todas las actividades que en general tienen que ver con el mercado interno, la construcción, el transporte, el comercio, así que, y esas son además grandes generadores de empleo. Digamos, yo te diría que reactivar la actividad industrial y reactivar aquellos sectores que producen para el mercado interno, lo cual implica que nosotros, como población argentina, como trabajadores, tengamos más ingresos para poder consumir, sería fundamental para que esta situación se revierta en un corto plazo. O sea, no es fácil. No es imposible. No, por supuesto. Eso es lo que vamos a intentar, eso es para lo que estamos trabajando, Mariana. Pero seguro que la primera parte de la pregunta no me la contestaste. ¿Cuál está pensando el gobierno en reactivar? Sí, ¿en cuál piensa? Difícil. Yo creo que en general no han mostrado mucho sesgo en pensar en grandes planes productivos nacionales. En todo caso han tenido alguna intervención muy, muy chiquita en algunos sectores muy de nicho. Si uno piensa en el resultado electoral, están tratando de que haya algo de ingresos más en la población, pero que no alcanzan con esta situación de crisis. Y seguro que esta rama que yo te mencionaba, la industria, no es la prioridad para el gobierno para nada. Podemos hacer para el próximo programa, si te parece, ¿cuál es la razón por la cual, teniendo estas tasas cada vez más significativas de desocupación, teniendo la situación que tenemos en relación a la inflación, en relación al poder adquisitivo de los salarios, ¿por qué la situación desde el punto de vista social no alcanza una situación de estallido, ¿no? Porque algo debe de haber. Digamos. Algo debe de haber. Tenemos un tema también pendiente, así que el del riesgo país. El Vamos del a ir riesgo repartiendo esos en los próximos programas.
Buenísimo. Bueno, como siempre, muy clara, Mariana. Y estuvimos en la OIT. Participó la Central de Trabajadores Argentinos en la OIT. Participamos también como sector de telecomunicaciones. Con una cuestión importante que hace a los trabajadores argentinos, que tiene que ver con la posibilidad o cómo se facilita la organización del conjunto de la clase trabajadora. Y esto no significa organizar sindicatos porque sí, o ver de qué manera se va a cualquier lado organizando cualquier tipo de organización, sino dar las facilidades desde la propia autoridad de aplicación para que los trabajadores se organicen según su necesidad. Y en ese sentido había habido toda una ofensiva por parte del gobierno, y esto no quiere decir que no la haya todavía, para coartar la libertad sindical, para que muchos sindicatos que tenían una inscripción y que según el gobierno estarían flojos de papeles, tenían que revalidar o convalidar su existencia. Esa iniciativa fue derogada por parte del Poder Ejecutivo y de alguna forma eso evitó que la Argentina entrara al Comité de Normas como violación a la libertad sindical. Un triunfo de los trabajadores, por supuesto, un triunfo del pueblo argentino, por supuesto. Pero no es lo único que se trató en la OIT, ni mucho menos. Tenemos a Estela Díaz, la compañera secretaria de Género de la CTA. ¿Cómo estás, Estela? Bien, muy bien. Y candidata... Precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se es precandidata? Porque... Y porque tenés que ir a las PASO. Claro, tenés razón. Uno dice candidato, claro, No, uno dice no. candidato por costumbre. Después de las PASO sos. Sí, Bien, muy buena la aclaración de la compañera Estela. Pero Estela estuvo trabajando activamente con otras compañeras, con todo un equipo en la OIT, y queremos que nos cuentes y le cuentes al público cómo fue eso. Bueno, mira, justo pasó, si querés para poner un poquito de contexto, en los 100 años de la OIT, ¿no? Tenés razón. Era como un evento muy especial, estaba conmemorando los 100 años y teníamos, además de la clásica comisión de normas a la que vos hacías referencia, donde Argentina estaba denunciada por muchas violaciones de los derechos de las trabajadoras, teníamos la expectativa que bueno, fue Brasil, que la verdad que es importante, muy duro lo que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras de Brasil. Totalmente de acuerdo. Y los 100 años además tenía una comisión que discutía una declaración. Y la verdad que tuvo muy gusto a poco esa declaración, pensando que estamos a 100 años de que nació el organismo y que estamos además en un contexto realmente muy desfavorable para la clase trabajadora. Bueno, Mariana hacía recién una referencia hablando del desempleo, pero creo que algo de la característica de lo que está pasando en el mundo del trabajo excede la Argentina y es un mapa que podemos mirar en nuestra región e incluso en el mundo, ¿no? La precariedad, la informalidad, el desempleo constante, la rotación. Eso no quiere decir que el gobierno no le agregue su propia impronta, ¿no? Ellos todo lo que puedan precarizar de más es parte de ya su que cultura. Claro. Esa es la cultura por la que vienen. Pero bueno, hubo el otro plus, que fue la otra gran comisión que ya se venía trabajando hace 4 años, la que debatió la adopción de un convenio, el convenio 190 sobre acoso y violencia en el trabajo. Para decirle así, bueno, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo son el marco normativo internacional que establece cuáles son los derechos básicos, ¿no? Ha ido desde los primeros convenios de libertad sindical, de derecho de asociación, de no discriminación, bueno, se han ido incrementando convenios distintos temáticos. Desde el 2011 no había otro convenio, y si miramos los últimos 20 años de la OIT, los 2 convenios han tenido que ver con temáticas que afectan especialmente a las mujeres trabajadoras. El 189 fue el de trabajo doméstico, en el año 2011. Toda una revolución. Impresionante, ¿no? Un sector totalmente precarizado, informalizado, con sublegal, digamos, ¿no? Porque en todos los países tienen condiciones de mucha precariedad, así que fue muy importante. Creo que esto que vemos de un movimiento de mujeres que está teniendo una dinámica, que logra movilizarse, enfrentar las cosas más duras de este modelo
que recorta empleo, recorta derechos, muestra un marco que lo hemos visto en la Argentina, pero que se ve también en la OIT. Bueno, las mujeres podemos pelear un horizonte de ampliar derechos, incluso en contextos regresivos. Así que nos vinimos con el convenio de acoso y violencia y la recomendación bajo el brazo, con ahora para el debate en el Congreso de la Nación para que lo hagan ley. Y nos venimos denunciando a nuestro sector empleador, que ha sido una vergüenza su posición. ¿Por qué? Primero porque generó todos los obstáculos posibles para que no se llegue al convenio. Trató todo el tiempo de relativizar los niveles de definición, de sacarle fuerza a la definición de la violencia, a lo que se comprometían hasta los propios gobiernos respecto al tema. Hicieron eso todo el tiempo en las comisiones y terminaron absteniéndose, no lo votaron. Pero, a ver, no, pero, ¿sabés que me cuesta entender por qué? Digamos, no me cuesta entenderlo desde lo político, desde lo que significa poder superexplotar o poder utilizar prácticas realmente retrógradas en el lugar de trabajo, desde la expoliación, no me cuesta entenderlo desde todo ese lugar. Ahora, desde el plano político, realmente decir no estoy ni a favor ni en contra, porque abstenerse en definitiva es eso, de que se implemente hacia las mujeres una situación de desigualdad y de aplastamiento en el lugar de trabajo. No, además es un convenio para trabajadores y trabajadoras y de acoso y violencia en el mundo laboral. Es muy importante, porque además define el tránsito al trabajo, las tareas relacionadas con el trabajo, y tiene una importante perspectiva de género. La verdad que es muy amplio, abarca todas las situaciones de violencia, además plantea, es un derecho fundamental, pensar en el trabajo decente, pensar los pilares con los que define la organización del trabajo, las condiciones de un trabajo digno, de calidad, con el acceso a la seguridad social. Bueno, el acceso a un trabajo sin violencia es como un presupuesto básico que uno dice, ¿quién podría no estar de acuerdo con eso? Bueno, parece que el sector empleador, 30 se abstuvieron del sector empleador. Hay que contar, ¿no? La OIT es el único organismo de las Naciones Unidas que es tripartito, con voz y con voto, ¿no? Allí estamos los trabajadores, los gobiernos y los empresarios. Bueno, masivamente por parte de los gobiernos y toda la bancada trabajadora, que además hizo enorme y esfuerzo denodado. La verdad que la Confederación Sindical Mundial y especialmente el Comité de las Mujeres, que es quien más dio seguimiento a esto, ha hecho un trabajo espectacular de articulación en todos los continentes del mundo para que tengamos una buena normativa. Podría ser un poco mejor. Cuando veamos los artículos peor redactados es donde más hubo que negociar con los empleadores, porque fueron fatales en la comisión. Y a pesar de todo eso, de que se logró un trabajo en las comisiones, 10 días, empezaban, después de que veníamos de 3 años, a las 9 de la mañana las sesiones y terminaban a las 10 de la noche, porque se discutía. Me consta, porque además teníamos un Ni ir grupo, a cenar podíamos. Además, no podíamos ni ir a cenar, no podíamos encontrar día para ir a cenar. No, y además acá de Argentina vale compartir que estaban todas las centrales, ¿no? Estaba la CGT, estábamos las 2 CTA. Bueno, trabajamos todas, la verdad, de conjunto para esta normativa, como se hizo con todo el sindicalismo, y creo que es una herramienta fundamental. Nosotros, como central, adoptamos protocolos para la atención de la violencia. Creemos que es una herramienta que nos va a fortalecer mucho en el camino que se viene trabajando para decir, bueno, es básico denunciar cuando hay determinadas situaciones de violencia, discriminación en el trabajo, y especialmente decimos, tiene perspectiva de género, pero no es casual que especialmente las mujeres son los sectores más afectados por formas de discriminación y violencia en el trabajo. Estela, si vos tuvieras que contarle a aquellos que nos están viendo, ¿cómo va a ser cómo va a ser el antes y el después? Si esta normativa ahora pasa a tener un carácter vinculante a través del tratamiento en las cámaras legislativas argentinas, ¿verdad? Sí. Porque ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo. Bueno, Hugo Yasky ya presentó un proyecto de ley para aprobar el convenio 190. La recomendación es muy interesante. No es vinculante, pero es muy interesante porque un poco es explicativa de cómo aplicar el convenio. Esto pasa con todos los convenios que son de esa manera.
Y además, una de las cuestiones que va a exigir al país es que se sancione una normativa nacional de violencia laboral. Nosotros no tenemos una normativa que llegue a todo el sector público y privado de violencia laboral. ¿Y cuál es uno de los problemas de eso? Que no podés ir en hechos de violencia laboral a la justicia ordinaria, porque te puede llevar, vos necesitas que cese, cuando hay violencia, vos necesitas preservar el trabajo y que cese la ¿Pero situación. por qué no nos pones un ejemplo? Pero, a ver, algún patrón de un lugar de trabajo, vamos a elegir, te saca las tareas, no te reconoce las tareas y tu capacidad para arbitrariamente te da tareas de menor responsabilidad o no te las da. O el acoso, esa es una de las partes, el acoso moral. Burlarse de vos adelante de tus compañeros de trabajo, de menospreciar tu capacidad para el trabajo. Estos son muchos de los hechos denunciados. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando se denuncia? Antes lo tenía de una manera, ¿cómo lo voy a tener si puedo? Bueno, ¿qué va a pasar? Tiene que haber organismos específicos que atiendan esta problemática, que trabajen con rapidez, con celeridad, con imparcialidad y que miren cómo se resuelve esa situación rápidamente, porque si no ahora, ¿cuál es el recorrido? ¿No? Puede ser ir a la justicia laboral o en algunos casos cuando el daño es mayor, ¿qué vas a la penal o vas a la civil? Bueno, pero hay procesos interminables que en realidad lo que lleva muchas veces es a la pérdida del empleo, a enfermedades. Hay una gran cantidad de situación de carpetas de salud que muchas veces responden cuando se puede escuchar que pasó a una situación de violencia laboral. Entonces tiene que haber un mecanismo que ahora va a tener las herramientas porque tiene definida qué es la violencia, cuáles son los casos de violencia y rápidamente lo que tienen que hacer es que cese esa situación, que la persona quede en el lugar de trabajo, que se le reconozcan todos sus derechos y a quien produjo ese acoso se lo sancione de acuerdo a la gravedad que tenga el hecho. A veces es un apercibimiento, a veces es un taller de sensibilización y de reorganización laboral, otras veces es un despido o es una causa, instar una instancia penal por el nivel de gravedad. Hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia patrimonial, bueno, muchas de las formas en el trabajo. Nosotros hemos visto, acompañamos, me acuerdo un caso de una chica que era golpeada físicamente. Le tiraba, uno de los jefes del lugar de trabajo le tiraba pelotitas de tenis y tenía las piernas moretones. Del nivel, digo, esas situaciones de violencia se viven a veces en el empleo, ¿no? Entonces esto tiene que favorecer dispositivos muy claros y rápidos de intervención. Y sobre todo que permitan conservar el empleo, porque ¿qué pasa hoy en la situación que tenemos los sindicatos? Todo depende de una relación de fuerzas, y no de una relación de fuerzas solamente a nivel general sindical de todo un gremio, sino por ahí de un sector de trabajo donde hay un delegado o a veces no hay un delegado. Entonces, al no existir esta figura que vos estás relatando, ¿esto cómo se resuelve? Y se traslada al compañero o a la compañera afectado, se lo traslada a otro sector. O a otro establecimiento. O se le dice, mirá, si vos te sentís agraviado, te podés considerar despedido. O podés hacer una demanda que, como vos dijiste, puede durar años. Y por lo general termina otra vez con el compañero en la calle. Y proteger a quienes sean testigos, eso es muy importante también, porque a veces... ¿Cómo es eso? Y sí. Claro, porque a veces viste que tus compañeros se exponen, vos te exponés al riesgo si vos decís, sí, yo vi esa situación de violencia. Entonces, claramente también dar recomendaciones en torno, no solo a que cese la violencia, a que proteger la fuente de trabajo de la persona que está haciendo la denuncia, sino de quienes aparezcan como testigos. Bueno, todos estos dispositivos hay que ponerlos a funcionar. Lamentablemente, ahí pudimos verificar que el papel del gobierno y del sector de trabajo de Argentina no tuvo el papel dinámico que estábamos acostumbrados a que tuviera. La Argentina e incluso toda la región de América era una región hasta 2015 y hasta los cambios de gobiernos que hemos tenido en los países, que era como pilar para el resto en torno a promover la defensa. Fue así claramente en el convenio 189 de trabajo doméstico, muy tibia la posición argentina, incluso en la comisión, todas las veces que pudieron se alinearon con el sector empleador,
votaron el convenio, pero la verdad que necesitamos un Ministerio de Trabajo que tenga otra perspectiva, incluso respecto a las inspecciones del trabajo, a todos los dispositivos que este propio convenio plantea que se debe poner para atender la violencia. ¿Vos pensás que esto puede tener estado parlamentario en este Parlamento o en el que viene? El Parlamento está casi sin funciones, ¿no? Claro. Me parece que este Parlamento... Pero te lo tengo que preguntar. Este Parlamento está... Yo creo que tendría que salir muy rápido. Me parece que esto tendrían que entrar estos proyectos, tratarse en la Comisión de Trabajo. Que no hay nadie con dos dedos de frente que pueda decir que está a favor No puede. de que se generen situaciones de violencia en el trabajo. La verdad que esto debería ser una muy rápida ratificación de este convenio y lo que me parece que asociado a esto es que también muy rápidamente tiene que haber una ley nacional de violencia y acoso laboral. O sea, Ley Nacional de Violencia y Acoso Laboral, prohibición de despidos. Mariana, ¿qué te parece? Prohibición de despidos para enfrentar la crisis que continúa. Claro, porque no nos olvidemos que al principio de este gobierno, el Parlamento, al principio, un año después fue, que se vota y se sanciona una ley que prohíbe el despido, que tenía por objeto justamente tratar de ver cómo paliar la situación que se venía. El Parlamento logró votarla favorablemente, o sea que hoy tendríamos 700.000 puestos de trabajo más. Pero Macri Por la decirlo vetó. por hacer una simplificación, sí. si querés, ponele que no, pero Macri la vetó. O sea, el presidente vetó esa ley de prohibición de despidos. Se supone porque no iba a ser necesaria, iba a haber tantos puestos de trabajo que en realidad ¿para qué prohibir los despidos? Bueno, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con los despidos y sin los puestos de trabajo. Evidentemente había un plan perfectamente armado, orquestado, con lo que no contaban con nuestra astucia, no contaban con la resistencia, no contaban con la organización, no contaban con que si del lado de los que resistimos existe organización y existe una forma de poner en palabras lo que está sucediendo, también eso significa que va a tener una consecuencia política. Si no existiera la resistencia, si no existiera la organización, como lo estamos haciendo y como tenemos que hacerlo para las próximas elecciones o redoblar para las próximas elecciones, si no hiciéramos todo eso, este plan triunfaría y nosotros estaríamos perdiendo. Así que en la próxima de la cultura del trabajo seguimos viendo cómo mejoramos la situación que tenemos y vamos por un gobierno absolutamente distinto.